4:39 de la tarde. Bueno, vamos a hablar hasta ahora de economía. Y es que, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la actividad económica de Venezuela durante el primer trimestre de este año, 2023, registró una caída de 8.3% con respecto al mismo periodo de 2022. En este periodo, el crecimiento económico se ubicó en 12.3% y fue impulsado por la recuperación de la industria petrolera. Pero esto me imagino que tendrá que ver con la licencia de Chevron, ¿no? Y eso nos lo va a aclarar nuestro invitado de esta hora, Aarón Olmos, economista y director de Olmos Group. Aarón, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás, Ana Virginia? Un placer. Gracias por estar aquí, de verdad un gusto conversar contigo nuevamente. A ver, Aarón, ¿por qué se estaría registrando esta caída de 8.3% en la actividad económica de Venezuela con respecto al mismo periodo del año pasado? Ya va, Aarón. Aarón, te perdimos la primera parte de tu intervención. Por favor, si puedes repetir. No, de hecho no puede repetir porque se le cayó la llamada. En fin, bueno, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas, la economía de Venezuela comenzó a mostrar signos de crecimiento a partir de 2014. Claro, todos lo vivimos. Y no fue sino a mediados de 2021, en pandemia, cuando comenzó a repuntar. Y el año pasado la verdad es que hubo un crecimiento interesante. Pero este año ha habido una caída justamente de esa actividad económica. Sin embargo, la desaceleración del ritmo de producción de bienes y servicios en el país inició durante el primer trimestre del año pasado y se evidencia con el resultado de 2023. En el tercer trimestre de 2022, ese ritmo de producción de bienes y servicios se ubicó en 11.5% y en el primer trimestre de 2023, esa cifra que les comenté ahora, 8.3, es decir, menos que el mismo periodo del año pasado, 2022. Aarón, ahora sí te escuchamos. Ok, perfecto. Fíjate, Ana Virginia. Pasan varias cosas, ¿no? Ya desde el año 2022 se acusaba unas variaciones, pero cada vez menores, ¿no? De este índice de actividad económica que calcula el observatorio. Uh-huh. A saber y medir el estado de salud de la economía nacional, ¿no? Okay. El año pasado, en el primer trimestre, se hablaba de un 18.6%, después de un 16%, luego un 11%, luego un 9%, y ahora, 8. Este primer trimestre, menos 8.3%. ¿Qué significa esto? Uh-huh. Estamos viendo una ralentización de la economía venezolana, este modelo que habíamos visto en estos nuevos negocios, restaurantes, estas economías de bodegón, ya lo vemos de la misma manera. La aceleración en la liquidez, que también podemos, datos del Banco Central desde el año pasado, 327. A ver, te estamos perdiendo. Aló. Ajá. La inflación acumulada por el indicador de los y la acumulada es 67% de enero a marzo, pero la interanual es 500%. Wow. Entonces, ¿qué estamos viendo allí? Se están configurando una cantidad de elementos que nos hablan de los primeros pasos de una fase de recesión, que no es nada atractivo para la Venezuela. Venezuela se está volviendo a colocar frente al carril del crecimiento acelerado de la inflación, y esperemos que no se convierta en hiperinflación. Ay, no. Las divisas en Venezuela están comenzando a perder su poder de compra, ¿verdad? Los precios se siguen ajustando en moneda extranjera a lo largo y ancho del territorio, y lo cierto es que ese indicador tiene mucha atención, sobre todo ya el 1 de mayo tenemos a la vuelta, en teoría y subrayado tenemos un anuncio, un aumento salarial. Sabemos en Venezuela que cada vez que aumentan el salario, de aumentarse, que sea ese resultado de estas reuniones que se han tenido, bueno, tiene un efecto sobre los niveles de precios y el índice de inflación, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con este indicador? Bueno, sí, el poder de compra ha caído y seguirá estos problemas que están presentes. Y tú me dirás, bueno, Aarón, y no se tiene el encaje legal elevado y no se están haciendo intervenciones cambiarias por parte del Banco Central del Sistema Financiero. Para mantener el dólar, sí. Es correcto, pero no es suficiente. Fíjate que hace 12 meses nada más, Ana Virginia,
rondaban los 5 bolívares. 12 meses después está en 25, total, 26. Total. O sea, cada meses, son un 500%. Entonces, la moneda sigue perdiendo valor a gran velocidad, se ralentiza la actividad económica, no necesariamente estamos viendo actividad de inversión privada, nacional o extranjera, y estamos cayendo en una situación de la economía en la cual otra vez, y eso tiene nombre, el nombre es recesión, pudiese comenzarse a agudizar. Esperemos que no sea esto lo que pasa. Entonces, esos primeros fases de recesión se pueden definir en el riesgo de aumento de la inflación y, como dices tú, ojalá no lleguemos a hiperinflación, aumento todavía aún más del dólar, que aunque a ver, ahorita uno dice, no, pero se mantiene más o menos estable, no ha crecido mucho con respecto inclusive del dólar oficial, pero sí, como bien dices, si lo vemos del año pasado, el dólar estaba en 5 bolívares a esta fecha. Es correcto. Correcto. Entonces, eso es lo que podemos ver con respecto a esta actividad económica que ha caído con respecto al año pasado, el mismo periodo. Es así, es Esas así. son las consecuencias. Digo para el ciudadano de a pie, Aarón. Pueden ser, vas a un automercado, tú ves que los servicios siguen creciendo en sus precios, tú ves que no puedes comprar la misma cantidad. No. Sí. A ver, Aarón, te estamos perdiendo de nuevo. Vamos a ver si lo volvemos a contactar. Aarón Olmos, 4:46 de la tarde. Esto es muy preocupante porque la verdad, nosotros ya vivimos esa hiperinflación. Y aunque todavía del librito no está, lo que dice Aarón es totalmente cierto. Y usted también lo debe vivir. No es nada nuevo lo que le estamos diciendo. Va al supermercado y la verdad es que cada vez compra menos cosas con la misma cantidad de dinero o tiene que poner mucha más plata. Un mercado con pocas cosas supera los $100, pero por mucho. Y sin productos tipo proteína, por ejemplo, ¿no? Carne, pollo, pescado. No está. Me llama muchísimo la atención que, por ejemplo, gente que vive en Estados Unidos gasta los mismos $100 semanal, ciertamente, pero compra todo el mercado para la semana, con proteínas, con todo. Acá, la verdad es que esos $100 semanales es complicado para una familia, por ejemplo, de 4, comprando todos los productos de la canasta, ¿no? De la canasta alimentaria, es decir, proteínas, verduras, todo esto. Pero bueno, Aarón está de vuelta, vamos a la tercera, ojalá sea la vencida, Aarón. Pero sí, decía esto, Aarón, que además es insólito como nosotros, que aunque ya no tenemos la hiperinflación del librito, digo, lo que es formalmente hiperinflación, sí cada vez que vamos al supermercado estamos viendo todo más caro. Y lo hablaba con un familiar que está afuera, está en Estados Unidos, y me decía, mira, a la semana somos 4, y con $100 a la semana yo hago el mercado perfecto. Aquí con $100 una semana, una familia de 4 no compra el mercado completo, con proteína y demás. Es así, y fíjate tú que recientemente por ahí teníamos un incremento en el cálculo del precio promedio de la canasta alimentaria, y esto ya se estaba tasando en $500 promedio. Eso depende, puede ser un poquito más, un poquito menos, dependiendo de las características del hogar, pero si tomas como referencia el salario mínimo que está fijado desde el año pasado al tipo de cambio de hoy, que representa alrededor de $5, sí, es el 1% de esa canasta básica. Entonces, en Venezuela, y también hay que reconocerlo, como tú lo estás comentando, en el resto del mundo, a nivel general, es un problema que es generalizado, el tema del aumento de precios, es una de las principales, la inflación es uno de los principales problemas a vencer por todas las economías del mundo. De hecho, en el más reciente informe del Fondo Monetario se hablaba de una contracción en el crecimiento de la economía global y de una proyección de recuperación de las economías, siempre y cuando hagan política económica coherente, consona en términos de recuperar el valor interno de sus monedas, ¿no? Pero es algo que en Venezuela lo estamos sintiendo más porque realmente no hemos terminado de salir del problema estructural que venía ocurriendo. 2022 fue un bálsamo. Tuvimos de alguna manera cierta recuperación económica. Y cuando recordábamos los precios de 5 bolívares por dólar en su momento, bueno, también hay que recordarle a todos quienes nos escuchan pues que tenemos 14 ceros menos, ¿no? Que eso no se nos puede olvidar. Entonces, bueno, la realidad venezolana sigue orientándose, tangencialmente se está acercando ahora a algo que ya conocimos y ya vivimos, y bueno, pues
dependerá mucho de lo que el 1 de mayo se diga con respecto al aumento salarial, la presión que pueda tener esto sobre los precios, cómo esto puede afectar el tipo de cambio a nivel de los mercados y efectivamente cómo la actividad económica pueda entonces recuperarse, porque los problemas que estamos enfrentando no se corrigen solo con aumentar el salario. Es aumentar el salario, como no, porque hace falta, pero en paralelo tenemos que apoyar la actividad productiva nacional, tenemos que incentivar el desarrollo empresarial e industrial venezolano, tenemos que crear puestos de trabajo principalmente en el sector privado, porque a final de cuentas se sale de una situación como esta, no con una medida, sino con un conjunto de medidas en paralelo. Aarón, ¿tú crees que el 1 de mayo sí se haga un anuncio de salario mínimo? Mira, es la expectativa que hay a nivel de ¿cómo se llama?, de la población venezolana, ¿no? Que ya el venezolano sabe que cuando se aumenta el salario, lejos de necesariamente aumenta todo, alegrarse, bueno, ya sabemos que en el corto plazo todo se incrementa, ¿no? Pero lo cierto es que el salario que se tiene es insuficiente para la cobertura de las necesidades. Lo hablaba de hecho recientemente, no es tanto el aumento del salario, es que el salario que tú tengas te permite adquirir bienes y servicios, y lo otro es que exista estabilidad de precios, que es algo que no conocemos en Venezuela hace muchos años, y que bien sea el equivalente en divisas, esos mismos $30, pero al tipo de cambio de ahorita, o mayor a esa cantidad, lo importante es que sea sustentable por la actividad económica nacional, o sea, que no sea un aumento salarial financiado con déficit fiscal que se convierte luego en más inflación. Inflación. Bueno, Aarón, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido esta tarde. Sí, bueno, siempre a la orden. Muchísimas gracias por la invitación. A ti, como siempre, encantado de hablar contigo. Un gran abrazo. Bueno, conversábamos con Aarón Olmos, economista, director de Olmos Group, sí, sobre la situación económica. Está complicado, es decir, el año pasado, como dijo, fue como un bálsamo, pero este año la cosa se está poniendo un poco compleja y repito, el fantasma de la hiperinflación lo tenemos muy, muy vivo. Aarón Olmos 1 es la cuenta de Instagram de Aarón Olmos. 4:51, escuchamos buena música para volver en unos minutitos.